Hay lugares extraños en el mundo, y muchos de ellos son sitios abandonados. Casi todos terminaron en tragedia, pero el tiempo y la historia no los destruyeron del todo. De algún modo siguen en pie. Y ya sea por su atmósfera o por la acción de la naturaleza, adquirieron cierta belleza que es irresistible a los ojos de los viajeros. Bienvenidos a Super Genius. En el video de hoy estaremos explorando algunos fantásticos lugares abandonados y su historia detrás de las ruinas. Pero antes de empezar, no olvides darnos un like y activar la campanita de notificaciones para estar siempre activo con nosotros. Número 1. Coleman's Cove. Coleman's Cove, un pueblo fantasma en medio de la zona prohibida, en el desierto de Namib. En el sur de África, Zacharias Leguala, un trabajador ferroviario de Namibia, notó algunas piedras que brillaban a la luz del sol mientras limpiaba la arena en las vías una tarde de 1908. El jefe alemán de Leguala los reconoció como diamantes. A Leguala no le reconocieron el trabajo. Los buscadores comenzaron a llegar en masa rápidamente. Para 1912 se había desarrollado una ciudad que producía 1 millón de quilates de diamantes al año, o el 11.7% de la producción total de diamantes en el mundo. Rich Coleman's Cove se convirtió en un próspero oasis en medio del desierto. El agua dulce se traía por ferrocarril, y allí había una carnicería, una panadería, una oficina de correos y una fábrica de hielo. Incluso grupos de ópera europeos fueron invitados a actuar ahí. Una especie de excentricidad insana estaba presente. Una familia solía hacer que su mascota avestruz tirara de un trineo en Navidad, y esto aterrorizaba a los lugareños. Sin embargo, Coleman's Cove, un asentamiento en la colonia alemana del suroeste de África, se creó sobre las ruinas de un pasado violento. El pueblo herero de Namibia había luchado contra los colonizadores alemanes solo 4 años antes de que se descubrieran los diamantes de Coleman's Cove, y en la brutal represalia que siguió, más de 60.000 hereros fueron asesinados. Los diamantes encontrados en el suelo del desierto en Coleman's Cove permitieron a los buscadores hacerse ricos instantáneamente, pero el gobierno alemán quería tener más control sobre estas fortunas. Reaccionaron con dureza designando una parte importante de Namibia como Espergebied, o zona restringida, prohibiendo la entrada a personas normales y reservando los derechos de prospección para una empresa con sede en Berlín. Los miembros tribales que habían sido desalojados de sus tierras debido a la construcción local eran contratados con frecuencia como trabajadores en minas de diamantes y obligados a soportar condiciones de vida durante meses en complejos de cuarteles superpoblados. Sin embargo, no aguantaría. La ciudad estaría condenada en 1928 con el descubrimiento de los campos de diamantes más abundantes hasta la fecha en las terrazas de la playa del sur, lo que provocaría que la minería intensiva agotara la región en la década de 1930. La gente se fue en gran número, dejando atrás sus casas y pertenencias. Coleman's Cove había sido completamente abandonada en 1956. Los suaves bancos de arena que se habían infiltrado en las habitaciones de las casas desde las vías del tren de Leguala han atravesado las puertas y los porches. En 2002 se otorgó a una empresa privada local llamada Ghost Town Tours un permiso para operar Coleman's Cove como destino turístico, llevando a los huéspedes en autobús al área restringida para explorar y tomar fotografías de las ruinas cubiertas por el desierto. Hasta entonces, estas extrañas ruinas sirven como un claro recordatorio de la fortaleza de nuestras sociedades, así como del derroche material y sufrimiento que somos capaces de causar. Número 2. Cárcel en croata. Las personas que tuvieron la mala suerte de terminar en la prisión que albergaba la isla de Goli alguna vez se refirieron a ella como el infierno. Esta prisión estaba ubicada a poco más de 3 kilómetros de la costa croata, pero no se usaba para albergar a delincuentes menores. En cambio, sirvió como una especie de centro de detención para disidentes políticos y prisioneros de guerra. La isla sirvió como campamento de soldados rusos durante la Primera Guerra Mundial para el Imperio Austrohúngaro. El líder comunista revolucionario de Yugoslavia, Josip Broz Tito, cortó los lazos con la Unión Soviética en 1948 a medida que crecían las tensiones de la Guerra Fría. La isla se convirtió rápidamente en un centro de detención política y un campo de trabajos forzados para cualquier yugoslavo que continuara apoyando al líder soviético Joseph Stalin o se opusiera a la administración de Tito. El régimen de Tito detuvo periódicamente a disidentes políticos entre 1948 y 1955, cuando la prisión estaba más ocupada, según documentos hechos públicos por la CIA en 1970. Se estimó que más de 15.000 personas habían sido enviadas a la pequeña isla en 1956 y que hasta 600 de ellas habían perecido allí, algunas de las cuales según los informes habían sido torturadas. Debido a su ubicación en una isla y su estricta seguridad, algunos incluso se refieren a él como el Alcatraz croata. Cuando el telón de acero en Europa del Este comenzó a caer a fines de la década de 1980, la prisión fue clausurada. En ese momento la Unión Soviética comenzó a desmoronarse y el muro de Berlín fue derribado.
En la isla de casi 4 kilómetros cuadrados hay poca vegetación y además de las ovejas ocasionales, no hay otros animales presentes. La isla está actualmente en ruinas. Las ruinas de la prisión se han mantenido como un siniestro recordatorio del gobierno totalitario de Tito desde que fue abandonada. Número 3. Cementerio de trenes. Uno de los lugares más notables, fascinantes e incluso aterradores del altiplano que se encuentran en medio de un desierto en el suroeste de Bolivia. Numerosos trenes del siglo anterior yacen corroídos a la intemperie, a 3 kilómetros de la ciudad boliviana de Uyuni, a la entrada del salar más grande del mundo. En medio del desierto, en el cementerio de trenes, se encuentran vagones antiguos y locomotoras a vapor que han estado abandonadas por más de 50 años. Estos ferrocarriles, oxidados por el paso del tiempo, la intemperie y el saqueo, son testigos y reflejo del pasado de la región, dado que suele ser la primera parada de las excursiones que ingresan al salar de Uyuni antes del estallido. Eran visitados diariamente por cientos de turistas. El emplazamiento de las antiguas locomotoras no es un museo en el sentido tradicional. Más bien, es una colección de hierro y metal que han sido víctimas del tiempo y el desmantelamiento oportunista con el fin de vender piezas. A pesar de esto, los trenes no han cambiado mucho desde que eran nuevos, lo que convierte a las locomotoras en un homenaje memorable a una época pasada. Numerosos trenes están disponibles para que los visitantes caminen, se suban o entren, algunos de los cuales aún tienen sus esqueletos adentro. También puedes obtener una mejor perspectiva del desierto y las montañas cercanas desde la cima de estos. Naturalmente, debido al peligro de algunas estructuras, debes tener precaución. Los trenes oxidados nos transportan a una era pasada de floreciente progreso que se ha transformado en un lugar popular para que los turistas tomen fotografías. Comprender la historia de Uyuni es crucial para comprender por qué existe el cementerio de trenes. El primer lugar de Bolivia donde se escuchó el silbato de un tren fue en esta ciudad que estaba conectado con el salar del mismo nombre. El primer ferrocarril de Bolivia, conectando Uyuni y Antofagasta, se terminó en 1899. El ferrocarril se convirtió rápidamente en la columna vertebral del desarrollo industrial debido al potencial de las minas de plata cercanas a la ciudad donde se encuentra el cementerio de trenes, lo que propició el nacimiento de muchos pueblos cercanos a las vías. Las ilusiones económicas de la región comenzaron a disiparse con el tiempo, y la Guerra del Chaco, 1932 a 1935, tuvo un efecto particularmente negativo en la nación. La participación de Bolivia en la guerra incluyó el ferrocarril, lo que provocó el desgaste de los trenes, que cuando requerían mantenimiento eran trasladados a esta zona a 3 kilómetros de Uyuni, aunque se mantuvieron allí mientras se hacían las reparaciones necesarias. Para muchas personas, ese fue su último destino. Número 4. Banac. Banac fue fundada en 1862 por su prolífica extracción de oro. Es un auténtico pueblo fantasma estadounidense y una joya histórica, a pesar de que los turistas la visitan con poca frecuencia. Aunque hoy en día es una ciudad polvorienta y desierta de Montana, todavía emana un aire del viejo oeste. Se alega que su sheriff, autoridad policial que supervisó una banda de ladrones, fue la causa de su declive. Muchos visitantes experimentan escalofríos cuando ven las estructuras aún en pie, como el Hotel Meade, que aún conserva parte de su belleza. De hecho, puede pagar caminatas espeluznantes guiadas por profesionales. Hemos llegado al final del video de hoy. No te vayas antes sin darnos un like, activar la campanita de notificaciones para estar siempre conectado con nosotros y dejarnos saber en la cajita de comentarios tus opiniones. Nos despedimos hasta el próximo video. Bye.